Historias de la Cuenca del Carbón, con el profesor Luis Torres Ayllón. Wikiplay, la primera red de medios digitales para la región del Biobío. Sintonízanos, conecta, difunde, comparte. Wikiplay, descarga la app en Play Store. Wikiplay, voz e imagen regional. Bien, estamos acá de vuelta con Ciudad Conecta en los salones de Restaurante La Aguada en Talcahuano para compartir nuestro segundo entrevistado en el espacio a través de los siguientes medios, Ángela. RDO, Televisión Señal 787 por Mundo, Pacífico TV de la provincia del Biobío, TV8 Señal 23 en BTR, San Pedro Conecta, Vive tu Puerto Talcahuano Online de radio, Energía San Pedro para radio y televisión y por la aplicación de Wikiplay que conecta más de 20 señales digitales. Además que estamos en YouTube, digamos, con todo nuestro espacio. Nuestro siguiente invitado, don Luis Alberto Torres Ayllón, profesor de Historia y Geografía, egresado de la Universidad del Biobío, administrador educacional, historiador, investigador del patrimonio de la Cuenca del Carbón. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar conversando con nosotros a esta hora. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación y siempre hablar de historia y de mi zona, de la Cuenca del Carbón y de Arauco. Para mí me llena de orgullo porque es un trabajo que hemos estado realizando por más de 30 años. Sí. 30 años, saqué la cuenta mentalmente, más de 30 años ya, 30 años que llevo exactamente 33 años en la comuna de Arauco y desde ahí que empezamos a hurguetear en los archivos y documentos de la zona. ¿Está plasmado en cuántos libros? En total son 7 libros, son 7 libros que son 4 de la comuna de Arauco, 1 de la comuna de Lota y 3 que están referidos al Club de Deportes Lota Schwager. Sí, pues, el fanático de Lota Schwager. Del mundo futbolístico. Sí, el mundo futbolístico. Pero de Lota Schwager. ¿Cómo está la página Aguante Lota, a propósito? Sí, como siempre creciendo, cumplimos 17 años en la página y hicimos un ranking de entrenadores mineros para celebrarlo. Ya, bueno. Comencemos por el comienzo, Ángela, ¿cierto? Yo creo por que la comuna. para poder entender de la comuna de Arauco, ¿qué es lo que contempla la comuna de Arauco? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, puesto que normalmente se confunde lo que es comuna, provincia, con la provincia, la guerra de Arauco, y una cantidad de cosas que toman el mismo nombre. Bueno, la comuna de Arauco es una comuna aproximadamente de 45.000 habitantes, que tiene su puerta norte en La Araquete. La Araquete, ¿ya? Ahí es donde está el Río de las Cruces. El Río de las Cruces, sí. Que es único, ¿ah? Es único. Es único en Chile, ¿no?
dicen que hay otro sector en la séptima región que tiene también... La Piedrecita. Claro, pero no tan famoso como el río Las Cruces del Araquete. Tiene un sector urbano en donde tiene aproximadamente 18.000 habitantes, ¿ya? Y se divide en dos zonas más, una zona costera donde está Tubul, Yico, Punta Lavapié, y un sector ya campesino en donde hay localidades como Loñán, Conine, Albarrada, Quiapo, que son zonas que todas en mayor o menor medida tienen antecedentes históricos que cualquier niño de Arica, de Punta Arenas, ha tenido que leer en sus clases de historia. Como buenos alumnos le vamos a preguntar, porque el profesor... Porque ahora estamos como en una clase de historia. Exacto, vámonos a la historia. Pero sí. Recuerden que el profesor también pone nota. Sí, bueno, ya. Vámonos a la historia, profesor. ¿Desde cuándo parte la historia de Arauco? Yo creo que ahí hay que... No podemos entrar en un ente individual, sino que a nivel ya mucho más regional, puesto que hay temas arqueológicos. Está el complejo arqueológico Tubul, el complejo cerámico Pitrén, Tirúa, ¿verdad? Y esto, estamos hablando, por ejemplo, que hay formaciones de fósiles que tienen 1.250.000 años de antigüedad, ¿ya? Entonces se han encontrado restos sobre los 4 millones de años también, entonces parte desde ahí. Lo que pasa es que entra más en un tema mucho más como específico, más académico, y cuando empezamos a hablar de historia nos acordamos fundamentalmente de los grandes personajes que nos han enseñado justamente en los establecimientos educacionales. Exacto, comenzando con la expansión española, digamos. Claro. Don Pedro Valdivia, que llega, que quiere llevarse todo. Sí, porque le doy un dato. Sí. Le doy un dato. La fundación de Concepción del 5 de octubre de 1550, la ciudad de Concepción limitaba al norte con el río Maule, claro, y al sur con Punta de Lavapié, en Arauco. ¿Había mucho lavadero de oro? No, en la zona de Arauco no. En la zona de Quilacoya por acá sí. Pero en la zona de Arauco, Pedro Valdivia, por ejemplo, al sur del Biobío, él tomó la principal encomienda de indios, porque la zona de lo que es actualmente Lota, Arauco, era la zona de mayor densidad de población indígena. Entonces, él tomó esa encomienda de indios para su dominio, su posición. Y aquí aparecen todos los personajes históricos que son parte de los libros, ¿cierto? De historia, Lautaro, Caupolicán, Chimalonco. Lautaro, que las crónicas dicen, nacido en las selvas del río Carampanque, que pertenece a la comuna de Arauco. Claro, sí. Ahí en Millará, pues, que es el sector de las Puentes en Arauco, murió ahorcado Galvarino, que en Coronel se le amputaron los brazos. Claro. Entonces, y bueno, Arauco fundado por Pedro Valdivia. Arauco tiene calles con nombres de estos históricos personajes. Sí. Concepción los tiene. Claro, las calles principales de Arauco no los tiene, porque fundamentalmente tiene una situación que pasó en muchas ciudades de nuestro país. Terminado el combate naval de Iquique, nos adelantamos mucho en la historia, ya con la Guerra del Pacífico, en muchas comunas, en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico, se le entregó las principales calles a sus nombres. En Arauco está la calle Condel y la calle Esmeralda, una calle de ingreso, una calle de salida. Pero también hay nombres... Sí, también de partida partamos la base que toda la zona tiene toponimia mapuche. Arauco, Agua Gredosa, Carampangue, Nalcaverde, sí. Laraquete, Barbilla Abultada, Yani Ballena, Yaguapi, que es Península, que es Punta Lavapié, etc. Pero hay una cierta confusión, que se habla de Arauco desde los 1500 y desde los 1800. ¿Cuál es la diferencia ahí? Claro, que ahí entramos en lo que es la división histórica, y que uno hace... A ver, la historia es lineal. La historia no termina aquí se salta. Y se salta. No es una cosa que yo diga, ya hoy día estamos en el 1598 y se terminó la conquista y empieza la colonia. No, sino que estamos en un periodo en el cual
cuando hablamos de 1500 hablamos justamente de los personajes que don Mario estableció, que son los de la época de la conquista, ¿verdad? Sí. Lautaro, Pedro Valdivia, Galvarino, Caupolicán, etcétera. Pero después hacemos el salto ya cuando pasamos el proceso independentista, ¿ya? Entonces ahí ya es como un Chile republicano, ¿ya? Y ahí ya entran otros personajes que tal vez no son muy conocidos a nivel nacional, pero sí son conocidos a nivel local, regional. Don Pedro Valdivia dejó buena descendencia por acá, dicen, ¿o no? Sí. Tiene un dato... Sí, un dato freak, digamos. Vale, les gustan los datos freak. No, hay historiadores que señalan que los conquistadores españoles abusaron bastante de la mujer mapuche y dejaron tremenda descendencia. En algunos estudios de población se dice que Pedro Valdivia llegó a tener 120 hijos, no siendo el que tuvo más hijos. Ya. Muchos hijos. Mucho. No había televisión, no había celular, no había entretención, no había nada. Bueno, es un tema que obviamente es muy difícil de comprobar, pero que algunos historiadores lo han señalado como tal. Sí, trasladando el tiempo ya hasta, qué sé yo, hasta unos 30, 50 años, la actividad económica, ¿cómo se desenvuelve en Arauco? Al día de hoy tiene fuerte presencia la celulosa Arauco, la cual genera, es un dato que no lo tengo confirmado, pero como para hacer un parangón, yo creo que el 80% de la población de trabajo de la comuna de Arauco está basada en lo que es celulosa. Celulosa mueve la gente del proyecto MAPA, la gente que trabaja en la propia celulosa, pero también mueve el comercio. Mueve muchas actividades y naturalmente ahí yo que soy director de escuela, muchos de mis niños son hijos de personas que trabajan en la celulosa directa e indirectamente. La celulosa llega en los años 1968. 1968 vino Eduardo Frei a la comuna. Últimamente me andaban pidiendo una foto que no tengo, que es una foto en donde cuando venía viajando en avión Eduardo Frei, los niños de diversas escuelas hicieron una palabra, ¿verdad?, para que desde el aire se viese como un saludo al presidente. Al presidente. Como historiador, ¿algún dato freak también, segundo? ¿Algún dato que se haya escapado, digamos, de los libros que no esté y que lo haya conseguido? Bueno, tenemos varios datos, muchos datos freak que hay en Arauco. Y que yo lo llamamos datos freak porque no es que sea algo anecdótico, es algo que de repente hay mucha gente que no conoce. De partida, muchos conocen Carampangue, que es una localidad de Arauco, pero que entre 1891 y 1927 fue una comuna. Fue comuna, con alcalde, sí, con regidores, claro. Tuvo su diario, tuvo su estación de tren, su registro civil, que en la enciclopedia Gillette aparece Arauco en la letra A y Carampangue en la letra C, como comuna aparte, y tenía, por ejemplo, un diario que era el Carampangue, que, por ejemplo, en los textos hablaba pestes de Arauco, porque era como rivales. Claro. Ahora, ¿por qué Carampangue fue comuna? Porque aquí tenemos dos datos freak de una. Habían yacimientos carboníferos en la zona, en Yico, Ramadilla, Carampangue propiamente tal, pero el muelle donde se exportaba el carbón estaba en Laraquete. ¿Quién era el dueño del muelle? Mariano Prado, que era el presidente de Perú al iniciarse la Guerra del Pacífico. ¿Quién era uno de los accionistas principales de las minas de Ramadillas? John Thomas North, el rey del salitre. O sea, del norte llegaron por acá. Claro. Arauco tuvo banco, sigamos con los datos freak. Arauco tuvo banco propio, el Banco de Arauco. Que fue más importante que el Banco Estado. Claro, el Banco Estado no existía en ese momento, pero es como para dar una relación. Claro. ¿Ya? Incluso lograron emitir un billete, pero ¿dónde emitieron el billete? No en Chile, en Inglaterra.
¿En qué minuto se Lo mandaron cambia? a hacer allá. ¿En qué minuto se cambia a la capital Leu? Con la regionalización, con el proceso de regionalización que se inició en el año 1975, bueno, en la provincia de Arauco, porque aquí ya no salimos de la comuna, en la provincia de Arauco, claro, correcto, sí, se pensaba que Curanilahue iba a ser la capital provincial, puesto que estaba como en el punto medio de toda la zona, pero por razones, creo yo voy a entender, geopolíticas, se trasladó hasta el día de hoy a Leu. O sea, ¿cuál cree usted que son las razones que se eligió Leu? Si la gente de Leu ve esto, se va a enojar conmigo, yo creo, ¿eh? Pero yo creo que si Curanilahue hubiese sido capital provincial, Leu técnicamente desaparece, porque no habría otro motivo para ir para allá. Claro. Profesor, vamos al deporte. Usted ha escrito 3 libros para su querido Lota Schwager. Sí, sí. ¿Cuándo comenzó esta idea? ¿Cuándo comenzó? De los libros, a ver, claro, yo a los 8 años empecé, mi papá me llevó al estadio y de ahí empecé a juntar láminas de álbum, recortes, me compraban el diario, cortaba, ¿verdad? Y todo eso lo guardé. Sí, sí, tengo muchas. Y ¿Su papá lo inicia? sí, mi papi, sí. Y el 2000, bueno, después con el hecho de estudiar de pedagogía en historia, ya ordené la documentación como corresponde. Y ya, bueno, falleció mi papá en el año 2016, y en homenaje a él sacamos 3 libros del club. Felizmente tengo toda la estadística del equipo y eso me ha permitido generar la página que nombró anteriormente don Mario y los 3 libros que se fueron como pancito calentito, ¿verdad? Porque la gente ¿Podemos mostrar? Están acá, ¿verdad? Yo tengo cuando la lamparita pagó a Messi. Esa historia es muy particular porque trae al Barcelona a jugar contra Lota Schwager. Es una historia, ¿no? La historia que yo contaba cuando la lamparita pagó a Messi es una historia como de Barrabás, ¿no? Sí, de esa que se gana en el último minuto un partido. Yo les voy a contar yo creo que esto va a ser una primicia, ¿eh? Porque yo nunca he contado la historia realmente de cómo nació ese es un cuento. Es un cuento. Yo era dueño de un preuniversitario, ya que teníamos, ya no está, así que puedo hacer la propaganda correspondiente, y que teníamos sede en Arauco, en Parral y en Lota. Y había que atender público. Y usted sabe que, a diferencia de otros locales, sí, y es más escaso. Entonces, tuve una mañana de ocio esperando que llegara alguien ¿cómo se llama? A matricularse en el preu, ¿ya? Y yo tenía una hojita ahí y empecé a armar primero un equipo ideal de Lota Schwager, ¿ya? Y después dije, pero tengo que hacer un rival. Hice, en ese tiempo el Barcelona era otro nivel, ¿ya? Y yo dije, no, a este equipo hay que ganarle, ¿no? A este equipo hay que ganarle. Y el cuento está dividido en 3 partes. Una es la previa. ¿Cómo se logra que el Barcelona venga a jugar al Federico Schwager? Y todo nace por la carta de un niño, casualmente mi hijo, que le mandó una carta al presidente del Barcelona y por venir ya vinieron para acá ya. La segunda parte fue antes del partido, el día del partido. Y la tercera parte del partido propiamente tal. Y todo lo que cuento en ese cuento, valga la redundancia, yo lo viví en algún momento. Salvo el equipo rival. ¿Cuánto ganó Lota Schwager esa tarde? Ganamos 4-3 con gol en el último minuto de mi ídolo, Pedro Alfredo Gallina, que en paz descanse. Sí, falleció, sí. Sí. Pero la gracia del cuento, y yo lo fotocopié, no lo edité como libro, ¿ya? Fue que yo me río porque realmente hay cosas que la tecnología es insospechable. Yo se lo mandé a 2 amigos míos, exjugadores de Lota Schwager. Uno fue a don Pedro Alfredo Gallina
y otro a un volante argentino que me había contactado y que se hizo muy amigo mío, que se llamaba Oscar Gile, que jugó en Lota el año 76 y que falleció hace un par de años atrás. Y Oscar Gile se lo mandó a su hermano, que vivía en Barcelona, que era representante, si no me equivoco, y él lo leyó y él se lo entregó al presidente del Barcelona del momento, ¿ya? Él me lo comentó por correo, por Messenger en ese tiempo, y ya, qué bueno, ya o no, dice, ya, qué bueno nomás, porque ¿qué más va a esperar? Al tiempo, no sé, 2 semanas, 3 semanas, un mes tal vez, me llegó un correo del presidente del Barcelona agradeciéndome que yo haya puesto a su equipo en cuento tan entretenido. Me dice que hay cosas que no entendió porque eran cosas propias del ambiente hacia chileno, pero lo guardo como hueso santo, un correo de esa naturaleza que llegó y que, como les dije anteriormente, nació de una mañana de aburrimiento y que al final llegó a ese extremo. Y está acá. No. Eso está inédito técnicamente, es un cuento. Todo lo que están en los libros son datos reales, estadísticos, historia real. Incluso en el tercero me logré contactar con el primer presidente de Lota Schwager, don Guillermo Álvarez, que lo fui a visitar a su casa, y cuando yo le entregué los 3 libros, bueno, él se emocionó porque él pensó que nadie lo recordaba. Todos tienen un color diferente. Este es el primero. Son los colores. Sí, pero lo vamos a dar vuelta, permiso, ¿eh? Sí, correcto. El verde representa a mi querida comuna de Lota. El rojo, me voy a saltar, el rojo a Coronel. Y Lota Schwager es el único equipo que une 2 ciudades bajo una misma insignia. ¿Y cómo están unidos? Porque al medio tenemos el negro del carbón. La lamparita. Luis Alberto Torres Ayllón, profesor de Historia y Geografía, recopilador de toda la historia de la comuna de Arauco. Vecino ilustre. Vecino ilustre también, de veras, sí. Profesor, hace un agrado, no sé, ¿qué nota nos sacamos? Eso, ¿Sí? ¿Qué nota? Pónganos nota, sí. Les voy a decir una anécdota. Yo trabajé 23 años de historia. Decían que el profesor, que yo como profe era muy simpático, muy agradable. Con las notas era así. Pero le vamos a poner Aprobamos. Sí, pasaron el SAI. No, me hicieron preguntas muy difíciles. Agradecido de la invitación. Gracias, profesor. Nos vamos, gracias por estar con nosotros en Ciudad Conecta, Ángela, hasta el próximo capítulo, y ustedes invitados para que nos sigamos reuniendo aquí en La Aguada, restaurante en Talcahuano, para contarles las historias que trajo hoy día el profesor Luis Torres Ayllón, por lo que nos comentaba al comienzo también Juan Eduardo Cruces, propietario de La Aguada. Hasta el próximo capítulo.